Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos el relato acerca de las hermanas Balado, personajes de la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. ¡Ésale, mi Bartola, no! ¡Mira, Bartola! Aquel 14 de septiembre de 1963, las hermanas Baladro se reunieron con el señor Cirenio Pantoja, propietario de casas de prostitución en Jaloste, con el objeto de tratar la venta de las mujeres que les quedaban. Esta decisión de parte de ellas indica que habían perdido toda esperanza de volver a abrir un negocio. La reunión se llevó a cabo en una nevería de Pedrones llamada La Siberia, a las 11 de la mañana. Las Baladro tenían la obsesión de que don Cirenio no sospechara que estaban viviendo en el casino del Danzón. El trato anterior, en el que le vendieron al mismo señor 11 mujeres, se efectuó en una banca de la Alameda. Sin tener en cuenta probablemente que las mujeres que le vendían sabían este secreto, según parece, en la segunda ocasión don Cirenio quiso obtener condiciones más favorables. Eran ellas las que lo habían buscado para proponerle el negocio y no él a ellas, como había ocurrido la primera vez. No puedo pagar tanto dinero, he tenido demasiados gastos. Lo máximo que les puedo dar son 300 pesos por cada mujer. Ahora, ni que fueran gatas de azotea. Así no se puede hacer negocio. Y la casa pierde, don Cirenio. La economía ya no da más para usted comprenda. Por eso es que no podemos bajarnos de 5 grandes. Ese es el precio que hay que pagar, don Cire. Si esa es su última oferta, mejor nos vamos. Nos está regateando como si le vendiéramos pellejos, cuando lo que le ofrecemos es pura carne magra. Está bueno, mija. Les ofrezco 400 varitos ni un peso más. Porque si no, tampoco a mí me salen las cuentas. Ya ven cómo está todo de caro. A ver, vengan, les invito una nieve para que se aligeren. Yo quiero de mamey con nuez. A mí sírvame una de coco rallado. Aquí tienen su nieve de limón. ¡Chúpele! Y ya para cerrar el trato, ahí les van 600 pesitos, ni más ni menos. Ah, pues así sí hacemos negocio. Ya perdimos toda la mañana. Ni modo que no vendamos a nuestra mejor carne. Venga, deme el dinerito. Son huilas de las de Adebis, don Pantoja. A nosotras no nos gusta ni el retazo con hueso, ni la grasa, ni el pellejo, pura maciza. Ni qué decir, hermanas baladritas. Ustedes sí que le saben al talón. De verdad. Así hasta le dan a uno ganas de invertir porque no estamos tratando con tipejas tontas o improvisadas. ¡No, qué va! Habrá que recordar que el balcón que hay en el cabaret del Casino del Danzón no aparecía en el proyecto original que hizo el arquitecto, rompiendo la ilusión del resto del decorado y que provocó protestas apasionadas del joven decorador quien había asesorado a las Baladro en la construcción del burdel. A pesar de tantos defectos, allí estaba el mentado y muy ornamentado balcón. Fue idea de Serafina, quien en su viaje a Acapulco vio desde la calle y nunca olvidó a un trío de cancioneros que, acompañándose de guitarras, cantaban desde un balcón, mientras unos turistas comían en un patio. Se le ocurrió colocarlo para las noches de gala, cuando llegan personajes importantes con sus cuates y se cierra el local al público. Y obvio, nadie cuenta lo que ahí pasa. Hubiera sido bien bonito contratar a un trío y que cuando menos esperaran los que estaban abajo, se abriera el balcón, aparecieran los cancioneros y le cantaran las mañanitas al que pagaba la cuenta. El balcón se construyó, pero pues nunca llegaron a él los cancioneros. Pero sirvió para que en él aparecieran los meros principales el día de la inauguración. Desde el balcón, nosotras, Arcángela y Serafina, vimos cómo se hacía la curación de Blanca. Lástima que el barandal estaba mal colocado. El maestro de obras, después de cerciorarse de que en efecto estaba mal puesto, pues le ordenó a un albañil que lo reforzara, pero aquel holgazán y perezoso
Jamás lo hizo. Sí, meses después, ya terminada la obra, comentamos: es fuerza que arreglen este barandal porque está suelto. Si alguien se recarga aquí, lo desprenderá y se va de cabeza hasta el piso que está 4 metros más abajo. Después de este comentario, nadie volvió a acordarse del barandal hasta ese fatal 14 de septiembre. Para llegar al balcón, se pasa por el corredor que da a los cuartos. En el corredor estaban las mujeres al principio del pleito. Dicen quienes las vieron, la imagen es más o menos así. Hay 2 mujeres con las caras muy cerca una de la otra, frente a frente. Cada una está aferrada con ambas manos de las greñas de la otra. Tienen las facciones descompuestas, los ojos a veces cerrados por el dolor, a veces desorbitados, la boca torcida, les escurre una baba espumosa, los vestidos desarreglados y rotos por un escote asoman los pedazos de un brasier, se mueven al mismo tiempo muy juntas como si estuvieran bailando, 3 pasos para allá, 2 para acá, de vez en cuando un pisotón, un puntapié en la espinilla, un rodillazo en la barriga. Los ruidos que hacen las mujeres son casi animales, pujidos, quejidos, resoplidos, de vez en cuando una palabra corta y malsonante, ¡puta! ¡Perra! ¡Maldita! ¡Arrastrada! ¡Etcétera! Cuando empezó el pleito, las 2 mujeres estaban solas. Pero duró tanto que las que vivían en la casa de citas se dieron cuenta de que algo raro pasaba y se fueron acercando al corredor para ver el espectáculo. A esas horas la calavera está en el mercado. 13 mujeres contemplan a 2 desgreñarse sin que ninguna intervenga para separarlas. Esto es porque las 2 que están peleando son amantes y las demás consideran que su pleito es asunto privado en el que no deben intervenir la comunidad. A esto se debe que durante un rato las mujeres hayan visto en silencio y con interés una lucha aguerrida pero pareja, un empujón para acá, un jalón para allá, creyendo que estaba destinada a terminar con el agotamiento de las peleantes. El final del pleito hubiera sido incruento si las Baladro, que estaban en ese momento afuera de la casa, bajándose del coche de la escalera, se hubieran dado prisa, hubieran estado a tiempo para dar un grito y establecer las paces, o bien, si las que estaban peleando no hubieran tenido la mala suerte de acercarse al balcón, de darle una a otra un jalón muy fuerte, de golpear la otra el barandal con la pompa, de desprenderse el barandal y de precipitarse las 2, agarradas todavía de las greñas de cabeza hasta el piso, estrellándose sus cráneos contra el cemento y rompiéndose como huevos. En ese momento terminaron las 2 sus vidas. Se llamaban Evelia y Felisa. Las Baladro habían entrado por la puerta de la casa de la señora Benavides, que estaba cruzando el boquete que unía las 2 casas, y entrando en el comedor oyeron pasos, traspiés, pujidos. Arcángela estaba a punto de preguntar ¿qué pasa?, cuando oyó primero un golpe sonoro, cadera contra el barandal, después un crujido y el barandal se desprende, golpe reverberante del barandal contra el piso y finalmente un golpe seco de las cabezas contra el cemento. ¿Es posible que algunas de las que vieron ocurrir el accidente haya gritado? ¿Que una o varias mujeres hayan bajado por la escalera corriendo? Pero la muerte acaba siempre por imponer su silencio en los que la contemplan. Podemos suponer entonces que cuando las Baladro abrieron la puerta que da de la casa al cabaret, todo estaba en silencio. Entraron en un recinto lleno de polvo calizo y fueron distinguiendo primero los fierros retorcidos, después las muertas y por último, al levantar la mirada en el marco del balcón sin barandal, 5, 6 y más mujeres que miran hacia abajo. Podemos pasar por alto los equívocos. ¿Quién las empujó? Ustedes tienen la culpa por no separarlas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene Belia en el brasier? Son los dientes de oro de Blanca. Parecía que se había descubierto el motivo posible del pleito.
los dientes de oro de Blanca escondiéndolos Evelia en la única parte de su ropa en donde se podía guardar algo, porque usaba vestidos escotados de una pieza, sin mangas y sin bolsas. Esos dientes que para recuperarlos se tuvo que desenterrar el cadáver de Blanquita para conseguirlos y que por derecho les correspondían. Sí, como justa compensación debido a todos los sacrificios y gastos tremendos que habían tenido que hacer cuando Blanca la Salerosa estuvo enferma. Las relaciones entre Evelia y Felisa duraron 10 años. Dicen sus compañeras, fueron amantes constantes y apacibles, puestas como ejemplo y envidiadas por algunas de las otras empleadas. Según las descripciones, cumplían fielmente con sus obligaciones en el burdel, pero vivían como marido y mujer. Felisa le llevaba a Evelia el plato a la mesa y le remendaba la ropa, y Evelia guardaba el dinero que ganaba Felisa. Después de 10 años de vivir en perfecta armonía, sin haber dado señales de discrepancia, en el tendedero estaba colgado el refajo de Evelia que había lavado Felisa. Acabaron matándose. La explicación del desenlace debemos quizá buscarla en los dientes de oro de Blanca. Años antes, cuando Blanca inventó la variedad en la que tenían que participar 3 mujeres, escogió como compañeras de actuación a Evelia y a Felisa. Parece que entre las 3 se estableció una relación que duró más que la variedad y más que la salud de Blanca. Evelia y Felisa visitaron a Blanca en el hospital del doctor Meneses, ayudando a la escalera a subir a Blanca al coche, después de que Serafina firmó los papeles que daban de baja a la enferma en el Hospital Civil de San Pedro. Ellas bajaban cargando a Blanca de su cuarto todas las mañanas para ponerla en la artesa que estaba debajo del limonero, y luego la subían cargando en las tardes a su cuarto otra vez. Ellas quisieron tomar parte en la curación. Felisa fue quien trató de darle de beber refresco a la enferma para revivirla. Evelia fue a buscar la cobija. Hipótesis. Una de las dos, Evelia o Felisa, le quitó los dientes a la muerta cuando estaba tendida en un momento en que se quedó sola con ella. No dijo nada a nadie y 3 meses después, la que no sabía nada encontró los dientes en poder de su amiga. Consideró el robo y el secreto una traición y agarró a la otra de las greñas. Otra hipótesis. Estando Blanca muy enferma y segura de que alguna de las hermanas Baladro iba a quitarle los dientes, prefirió cederlos en vida a la amiga que más quería, Evelia o Felisa. Y cuando la otra supo quién era la preferida, tuvo un ataque de celos con las consecuencias ya vistas. Así pudo ser. El caso es que cuando don Cirenio Pantoja llamó por teléfono para adquirir al dueto Felisa y Evelia, las hermanitas Baladro le dijeron a don Cirenio con mucha pena que habían cambiado de opinión y decidieron no vender a las mujeres como habían quedado. Comentaría a don Cirenio que por el tono de voz de Serafina comprendió que era inútil hacer un ofrecimiento mejor. Pensó que o ya habían vendido a otro comprador o estaban decididas a no vender a ningún precio a las mujeres del burdel. Este ha sido un fragmento de Las Hermanas Baladro de la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces: Don Cirenio Jesús Baez. Hermana Baladro 1, Elvira Ruiz. Hermana Baladro 2, Karen Tobar. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de las Baladro.
En su escrito, Luis Miguel Rodas nos recuerda que en 1977, Jorge Ibargüengoitia publica Las Muertas, novela basada en los acontecimientos que hicieron famosas a las Poquianchis. Esta novela ha sido objeto de tesis e investigaciones de diversa índole de sumo interés e importancia. Sin embargo, como toda obra literaria, la forma de acercarse a ella y analizarla no se agota. Adopta nuevas perspectivas y nuevas lecturas que la hacen trascender y ganar interés por parte de nuevos lectores. De entre tantos estudios no hay aún un acercamiento del lado del horror como estética, aunque sí hay algunos que consideran la violencia, poco se profundiza en ello, tomando el horror, la violencia y el tremendismo como herramientas o ejes de estudio aplicado a Las Muertas. Es necesario hacer un breve repaso por la historia de la elaboración de la novela para ver que efectivamente Ibargüengoitia sabía al momento de escribirla lo que los periódicos y la gente decían. De igual forma es pertinente revisar la recepción crítica de la obra, pues se verá que, aunque no se habla mucho de horror, sí hay estudios que consideran otros elementos asociados, entre ellos lo grotesco. El proceso de escritura de la novela fue muy largo y esta estuvo sujeta a muchas correcciones. Jorge Ibargüengoitia escribió Estas ruinas que ves, de 1974, que surgió durante la investigación del caso sobre las Poquianchis. Sin embargo, este no tuvo mucho que ver con Las Muertas, salvo la ambientación. Por su parte, en Estas ruinas que ves se puede leer una anécdota ficcionada al respecto que es narrada por Francisco Aldebarán, un profesor de literatura. Decidí escribir un libro sobre las Balado, las madrotas asesinas que habían sido juzgadas en Pedrones y condenadas a 35 años de cárcel, y con la ayuda de Justín, que había seguido el caso con atención y tenía los recortes, empecé a recopilar el material necesario, las fotos de las putas, la historia de los burdeles, las declaraciones del defensor de oficio. Yo las defiendo porque ni modo, pero qué lástima que no haya pena de muerte en el plan de abajo, que es lo que merecen estas viejas. Eso lo dice Ibargüengoitia en 1975. En la realidad se sabe que Ibargüengoitia nunca se pudo entrevistar con las Poquianchis, aunque sí tuvo acceso a los expedientes policíacos, como se ve una entrevista hecha por el autor, Jaime Castañeda. Quise presentar los hechos que coinciden con la realidad, pero explicándolos a partir del comportamiento de una serie de personajes imaginarios. A las Poquianchis nunca las conocí. Al principio quise hacer un reportaje, me hubiera gustado hacer algo muy documental, hacer entrevistas y todo eso, pero llegué a la conclusión de que era imposible hacer entrevistas a 30 personas, muchas de las cuales habían desaparecido. Tuve la suerte de que me permitieran ver el expediente del juicio, y el expediente, aparte de ser la confusión total, como son todas esas cosas, tenía una serie de elementos que hacían muy claro qué era lo que había pasado, que no tenía que ver con las informaciones de los periódicos o muy poco. De manera que las únicas investigaciones, si así se puede llamar, fueron ver el expediente y ver los periódicos. Eso fue todo. Aunque la novela fue publicada en 1977, Jorge Ibargüengoitia ya había estado trabajando en ella desde finales de 1964, incluso en 1969, al obtener la beca Guggenheim, anunció que escribiría sobre el caso de las Poquianchis. Sin duda fue un trabajo arduo y prolongado, y que halló su forma en la novela y no en el mero reportaje documental. Requirió de un artificio que le permitió al autor condensar y organizar lo que quería hacer. Él mismo declaró que el proceso de creación pasó por algunas etapas. A finales de 1964 hice una investigación desordenada sobre el caso de las Poquianchis y escribí un cartapacio de unas 100 páginas, que no es ni reportaje, ni ensayo, ni novela, que no me gustó mucho cuando lo leí terminado y que no me sirvió de nada. En 1965 decidí que había que escribir una novela sobre el tema. Para 1970 trabajé varios meses con este fin. Con muchos trabajos produje unas 150 páginas que tiré a la basura. Por su parte, Roxana Ivette Cermeño nos comparte en su investigación sobre Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia que la noticia de las madrotas de Guanajuato se dio a conocer de manera confusa y abigarrada, sin explicar cuál era la verdad ni qué había pasado dentro de los burdeles. Para hacer comprensible el cúmulo de información, el narrador conjetura posibilidades e imagina opciones lógicas para interpretar cómo y por qué sucedieron los incidentes. A partir de lo encontrado en los documentos, tanto judiciales como periodísticos, une las piezas que significan las diferentes perspectivas de cada personaje. De este modo, el autor da a conocer detalles sobre la personalidad de las protagonistas.
Aunque las madrotas eran excepcionales, pública y legalmente, por medio de la recreación del narrador adquieren características más humanas cercanas a lo normal por sus debilidades y sentimientos. Es probable que, debido a la mitificación de las poquianchis o a la lectura poco atenta de las muertas, los personajes femeninos no hayan sido analizados en su complejidad, porque la trama de la novela se compone de círculos de dominación que se modifican continuamente. Una manera de comprender las actitudes y reacciones de las mujeres del burdel es seguir los hilos del poder y el sometimiento como una guía en el nudo de relaciones entre madrotas y prostitutas. Las baladro son las poderosas a partir de la explicación de la académica mexicana Marcela Lagarde. En cuanto al poder, según ella, es el espacio y el momento de tensión en el ejercicio de la dirección y el dominio del grupo dominante sobre el conjunto de la sociedad, y es esa posibilidad de decidir sobre la vida del otro. Quien ejerce el poder somete e inferioriza, impone hechos, ejerce el control, se arroga el derecho al castigo y a conculcar bienes reales y simbólicos, domina. Por consiguiente, las empleadas, quienes están en la posición inferior, son las dominadas o sometidas. La violencia simbólica en la rutina del burdel queda de manifiesto en la declaración de Arcángela Baladro. El negocio de la prostitución es muy sencillo. Lo único que se necesita para que todo salga bien es tener mucho orden. Y para mantener dicho orden, se requiere que unas dispongan y otras obedezcan. Es el vínculo determinante entre poderosas y sometidas. De tal manera, Arcángela practica el poder cuando ordena y prohíbe dentro de sus negocios. Ella decide qué comerán, cómo deben presentarse las mujeres ante los clientes, cuál es la tarifa por servicio, cuál es el costo por el hospedaje, entre otras cosas. En los burdeles de las baladro confluyen el poder y el sometimiento en un régimen de jerarquía casi inamovible. La relación de cada mujer con Arcángela y Serafina depende en gran medida de cómo viven el sometimiento. Por supuesto, al ser las dueñas de las casas y de las mujeres, las madrotas ocupan la posición más alta. Luego se encuentra la calavera, personaje intermediario entre empleadas y patronas, y más abajo están todas las que venden sus cuerpos. Entre las últimas también se advierten niveles. Unas son más cercanas a las patronas, otras son más simpáticas y amigables, y durante el encierro unas pueden salir a la calle y otras no. Cada empleada manifiesta diferentes sentimientos hacia sus patronas, y aunque a algunas se les conceden permisos y libertades, todas viven en un sistema de vigilancia y orden. Así como los burdeles se encuentran a las afueras de pueblos alejados de las ciudades, la distancia entre la feminidad de las prostitutas citadinas y las de plan de abajo es grande. Según Pierre Bourdieu, la dominación masculina convierte a las mujeres en objetos simbólicos. Estas existen fundamentalmente por y para la mirada de los hombres. De tal manera, se espera que sean femeninas, mostrándose sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir difuminadas. La definición de Bourdieu de feminidad está alejada de la de las muertas en la novela. Las mujeres apenas deben procurar cuidados mínimos en su imagen. Para las madrotas baladro es suficiente que sus empleadas estén limpias, arregladas y peinadas. Los requisitos para hacer atractiva a los clientes son más prácticos. En su contexto cumplen las exigencias básicas, son cortesanas del pueblo. El poder también está afuera de los burdeles. Las baladro deben pagar mordida a la policía y a los servidores públicos para que los negocios sigan operando. Al confrontar las versiones de los personajes, el narrador evidencia el sistema corrupto dentro y fuera de las casas. Además, recurre a registros y expedientes, hace valoraciones y conjeturas acerca de las decisiones y el disimulo de los gobernantes y agentes policiales en relación con los burdeles. De modo que los encargados del gobierno y de administración ejercen el poder, particularmente porque las baladro deben pagar para mantener su negocio, conseguir permisos y comprar su libertad para escapar de la justicia. Si la compraventa de favores es una práctica cotidiana alrededor de prostíbulos, también lo es el fingimiento de los vecinos. Ellos decían no saber nada de la vida al interior de las casas, contribuyendo indirectamente a los círculos de corrupción. En esta novela de Ibargüengoitia, la cotidianidad es el elemento que permite la prolongación de la vida de los prostíbulos. Los vecinos únicamente muestran interés o morbo cuando se descubren, gracias a la prensa, los entierros clandestinos y la violencia. La sociedad simula ignorancia solapando la estancia ilegal de las prostitutas en el casino del Danzón, lo que a su vez permitió que aún durante el hacinamiento el poder de las madrotas prevaleciera.
El disimulo y la corrupción impiden conocer la verdad de lo ocurrido en los burdeles. Es cierto, pero también existe algo oscuro, como lo califica el narrador, aunque no define qué es, en las acciones y situaciones, las lagunas en expedientes, los vacíos en las actas, así como los silencios de los protagonistas y contradicciones en los testimonios. Al inicio de la novela, el licenciado Sanabria muestra una pasión oscura sacando a bailar a otro hombre. Pero hacia los capítulos finales, cuando todo parece más confuso, el adjetivo se presenta recurrentemente con diferentes matices en su significado. Primero, el narrador se pregunta por qué el matrimonio Pinto aceptó servir de carcelero en una de las partes más oscuras de esta historia. Después, por las oscilaciones oscuras de Arcángela. La comunidad del Casino del Danzón se dividió y se reagrupó de acuerdo a sus caprichos. Luego, Aurora Bautista, una de las empleadas, demostró un instinto oscuro cuando golpeó a una de sus compañeras. Finalmente, el inspector Cueto tuvo también motivos oscuros para advertirle a Bedoya sobre las órdenes judiciales de detener a las Balado. Así, para el narrador, este adjetivo encierra lo incierto de las investigaciones judiciales. Indica desconocimiento e incomprensión sobre la actuación de los personajes y refiere a algo peligroso u ominoso provocado por los sentimientos de odio y coraje. Octavio Paz también reflexionó sobre las muertas y señaló que esta trata del inacabable, verdadero y único tema literario, la naturaleza esencialmente misteriosa de los seres humanos. Y sobre los personajes, señala Paz, ninguno de ellos duda, ninguno reflexiona, ninguno se pregunta quién es o por qué es como es. Sus actividades mentales están al servicio de sus pasiones y necesidades inmediatas. Su religión se reduce a unas cuantas supersticiones, su moral a unos cuantos prejuicios, es decir, las pasiones, la avaricia de Arcángela y la sexualidad de Serafina, dice Paz, rigen la conducta de las madrotas, pareciera que nacieran dominadas por los sentimientos, y Serafina lo confirma al preguntar simulando inocencia, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido apasionada? En ocasiones, las debilidades y defectos de las Baladro son declarados por ellas mismas. En otras, lo hace el narrador y gracias a los secretos a media voz, la figura de estas mujeres se vuelve contraria de lo que ellas piensan de sí mismas. Se proporcionan detalles como la depresión de Serafina cuando se sentía despechada y las supersticiones de Arcángela, quien desconfiaba del número 13. Es información de la vida íntima de las Lenonas que poco afecta a la decisión del juez sobre las muertes y crímenes, pero dentro del contexto social ayudan a comprender por qué crecieron los problemas día a día. Una de las contradicciones de las madrotas es la relacionada con la fe religiosa. Los claroscuros en el personaje de Arcángela Baladro se muestran en sus acciones virtuosas o corruptas, o ambas a la vez. Ella lleva a la administración de los burdeles, reprende a su hermana y es temida por sus empleadas. En cambio, como madre se preocupa por su hijo Humberto y decide mantenerlo fuera del negocio para no darle malos ejemplos. Este crece desconociendo por completo las actividades de su progenitora. Dice el narrador, con el objeto de alejarlo del vicio, lo inscribió a partir de ese día en escuelas de ciudades lejanas en donde nadie sabía el nombre de la madre ni sospechaba su oficio. Ese alejar del vicio puede confundirse entre la voz del narrador y la de Arcángela. Debido al discurso indirecto, libre y la perspectiva de quien relata, habla desde la conciencia de los personajes. De este modo, el narrador califica las actividades de la madrota como deshonesta y ridiculiza el discurso moralista de las Baladro. Pero por otro lado, al citar las palabras de la madre, la voz narradora las retoma para resaltar la doble moral del personaje. Una contradicción más en Arcángela, creía que el dinero es corruptor, por eso no lo compartía con su hijo, como él deseaba. Sin embargo, por medio de la mordida pervierte la ley y a los servidores públicos. Cuando Humberto era niño, hirió a un compañero de la escuela en una pelea y en la búsqueda de su bienestar, Arcángela pagó la curación del herido y le dio a la familia una indemnización muy grande para retirar los cargos. Le tocó la suerte de tratar con gente pobre y razonable. Compró testigos, compró al juez y no descansó hasta ver a su hijo libre en la calle. Por la manera como se describen las acciones, vemos a una madre abnegada. No obstante, a media voz, entre guiones, el narrador ironiza las palabras de Arcángela, delineando su perfil corruptor. La acotación de la voz narradora rompe la tensión de la anécdota y una vez más recurre al efecto de la murmuración para introducir un juicio de valor, no sin un dejo de risa socarrona. Serafina,
Tanto por sus propias palabras como en la descripción del narrador, se preocupaba por la apariencia física. La mayoría de sus respuestas tiene como fondo la vanidad, siempre remarcando su belleza. Ella se consideraba bonita, joven y se enamoraba fácilmente. Los comentarios de algunas mujeres del burdel ayudan a dibujar su personalidad, un carácter difícil de tratar, impulsiva, resentida, grosera y vengativa. Serafina Baladro tiene su propia progresión debido a que es apasionada, como ella misma se define. Un mal de amores la llevó a aceptar la administración de uno de los burdeles de su hermana. Luego se enamoró de Simón Corona, quien la despreció y como venganza quiso matar. Después la policía la buscó por intento de homicidio y las investigaciones concluyeron con el inesperado hallazgo de los cadáveres en las fincas. La pasión de Serafina está estrechamente relacionada con su conducta sexual, primero con Simón Corona y luego con el capitán Bedoya. En particular, en la descripción del encuentro con el militar, el narrador señala la urgencia de los amantes, por lo que hubo necesidad de cambiar de sitio la máquina de escribir y hacer el amor sobre la mesa de trabajo ante un mapa detallado de la zona militar. Así, cuando el narrador proporciona detalles íntimos de la madrota, complementa lo asentado en los expedientes judiciales y lo descrito por la prensa y acentúa sus debilidades. De esta manera, crea un personaje más humano que, al contrarrestar su rasgo malvado, le da a Arcángela mayor vitalidad en la narración. En términos generales, Serafina y Arcángela Baladro mantenían el orden y la obediencia a través de la violencia simbólica. El narrador, no obstante, expone testimonios y hechos donde el sometimiento se pone en duda. Antes del encierro, la relación entre las Baladro y sus empleadas era más pacífica que tortuosa. En el primer interrogatorio, cuando los burdeles se clausuraron debido a la nueva ley, el juez Torres las cuestiona acerca de su profesión. Las 26 examinadas respondieron que no habían recibido maltrato de las Baladro y que ejercían la prostitución voluntariamente. El interés que se tiene de este interrogatorio se debe a que varias de las interrogadas declararon exactamente lo contrario 14 meses después. El narrador anticipa que la información será manipulada por las mujeres, quienes contradicen sus propios testimonios, pero al hacerlo expresan desacuerdo. Por otro lado, las empleadas apenas aparecen en la primera parte de la novela. Son como sombras, se percibe desapego de las lenonas hacia ellas. Son solamente bienes que pueden explotar. Incluso las prostitutas son compradas con animales y es el narrador quien las incluye en ese campo semántico. En Ocampo, durante los días de las ferias, se compra y se vende de todo. Incienso, cirios pascuales, milagritos de plata, triduos, caballos, gallos de pelea, una yunta de bueyes y hasta mujeres. Y la cosificación de las mujeres se patentiza en las palabras del capitán Bedoya. Por ejemplo, cuando Blanca está enferma. Esta mujer ya no sirve. Lo que debían hacer es llamar a Ticho para que la lleve en la noche cargando a los basureros y la deje allí para que se la coman los perros. Aunque los clientes y las madrotas lo hacen en la práctica al usarlas como mercancía. Las Baladro tienen de su lado a una seleccionada que media entre ellas y el resto de las empleadas. Es Juana Cornejo, alias La Calavera, excepcional entre las prostitutas. Su testimonio aparece desde el inicio de la historia. Las patronas le tienen confianza plena. Incluso el narrador se apoya en esta mujer para hacer el relato. Es una fuente recurrente porque conoce el pasado de las madrotas, el origen de algunas de las empleadas, las reglas y restricciones de las casas y a los clientes. Serafina y Arcángela se sirven de La Calavera para dominar a los demás. Cumple la función de capataz gozando de privilegios. Ella no se prostituía, solo cuidaba el ingreso de los hombres a los cuartos donde serían atendidos por algunas de las jóvenes. La Calavera se debate entre contradicciones. Está en medio de sus compañeras de nivel inferior y sin privilegios y las patronas ubicadas en el nivel superior. El apodo de este personaje, parece, es debido a su marcada esbeltez, pero como símbolo la Calavera anuncia la muerte, la huesuda. Es la conexión entre vivos y muertos, el inframundo. De ahí su rol de intermediaria. Su ideología se compone de elementos religiosos, legales, morales, psicológicos. Así se escucha en la explicación. Las señoras no tuvieron queja de mí, declara la Calavera. Ni yo la tengo de ellas, porque me dieron todo lo que me hacía falta. Por eso digo que son mujeres legales y que si la policía nos trajo a la cárcel fue por mala suerte. Desde su perspectiva, el intercambio de favores entre ella y las Baladro es equitativo. Eso las hace justas y rectas, pero olvida los delitos cometidos dentro de las casas. Para la Calavera, la superstición y la devoción imperan sobre la moral, los maltratos, los castigos y la explotación. Sin embargo, sus privilegios
le acarrearon rencillas y descontentos con las demás empleadas. Cuando la historia avanza, casi a la mitad de la novela, las prostitutas son encerradas y las relaciones se complican. Ya no se trata simplemente de una situación laboral, ahora son prisioneras y carceleras. Esta parte de la narración atrae por las situaciones violentas y escandalosas, casi irreales. Por disposición de Serafina y Arcángela, se prohíbe la salida de las mujeres a la calle, excepto de la calavera y sus 2 acompañantes de siempre. Mientras tanto, las labores caseras continúan en aparente orden. Entonces podría pensarse que existen 2 bandos, las aliadas de las Baladro y sus opositoras. Pero la división no es permanente ni clara, pues algunos personajes cambian de posición ya en contra o ya a favor de las patronas. Con los burdeles cerrados, las Baladro eran las únicas proveedoras. El hambre era una forma de sanción permanente. Los alimentos eran repartidos de manera inequitativa entre las habitantes de la casa, haciendo distinciones entre ellas y aumentando la tensión entre los personajes. Desde las primeras semanas de hacinamiento, Arcángela se mostró hostil con sus empleados. Su verdadera preocupación era la pérdida en los negocios y el gasto que implicaba alimentar tantas bocas. Además, no estaba dispuesta a dejar escapar su fuente de riqueza, las jóvenes mujeres. Tal situación se agudiza al comenzar las insubordinaciones y las sanciones físicas, haciendo notoria la distinción entre las castigadas y las que no. La calavera llevaba a sus cuartos 2 veces cada día tortillas y frijoles en cantidades que siempre las dejaban con hambre. En cambio, las 3 que no habían participado en ningún asalto y Marta tenían libertad de andar por la casa, inclusive podían entrar en la cocina y prepararse un bocado cuando sentían hambre intempestiva. En definitiva, el consumo y la medida de la comida reflejan los círculos de poder dentro de los burdeles. Era una forma de mantener el control desde diversos aspectos, la convivencia, la economía y sobre todo el respeto a las madrotas. A su vez, para Arcángela, las empleadas no agradecen la comida que ella y su hermana les proporcionan a las prostitutas. La madrota califica como ingratas a las cautivas, desconsideradas de sus atenciones. El caso de Blanca, quien tenía diente de oro y en su convalecencia Arcángela trató de quitárselo sin éxito, después de la muerte de aquella, el rastro de los dientes se perdió. Luego, cuando Felisa y Evelia fallecieron al caer del balcón y aparecieron las piezas dentales entre los cadáveres, la madrota mayor supo que una de las 2 muertas era quien había robado los áureos objetos. La culpable no solo se cobijaba bajo el techo que ella y su hermana habían mandado construir con su dinero, sino que estaba comiéndose las tortillas que ella y su hermana compraban y se había robado los dientes de oro que a ellas les correspondían por derecho, como justa compensación de todos los sacrificios y gastos tremendos que habían tenido que hacer cuando Blanca estuvo enferma. La madrota olvida que las prostitutas están allí porque ella y su hermana las han mantenido cautivas y aunque las Baladro actúan como proveedoras de la casa, la situación es tan hostil debido a su avaricia y esperanza de volver a abrir los burdeles. Por tanto, Arcángela considera un favor el darles alimento y techo y no una obligación por tenerlas secuestradas. Desde la perspectiva de Arcángela, Serafina y ella son mujeres sacrificadas, generosas, al compartir el techo y proporcionar alimento. Por el contrario, el narrador señala su avaricia, soberbia y resentimiento por medio de comentarios entre paréntesis o al citar con ironía la voz de los personajes. Así, por ejemplo, en el asunto de los dientes de Blanca, la madrota mayor exentó de culpa a su hermana y otros personajes de confianza, que el narrador acusa porque así le había dado la gana pensarlo a Arcángela. Es decir, en la misma explicación sobre los pensamientos de la mujer, el narrador juzga su proceder denunciando la prepotencia y arbitrariedad de sus juicios. Si bien las madrotas tienen el poder sobre las sometidas, no es de manera permanente. Las prostitutas también lo ejercen ya entre ellas mismas contra las madrotas, ya desde su rol de víctimas, etc. Por otro lado, escuchamos a un narrador que filtra su desacuerdo y desaprobación. Tal actitud no es únicamente para con las madrotas, también hacia las empleadas. Esta posición del narrador es precisamente la que evidencia el movimiento del poder entre los personajes, quienes en la medida de sus circunstancias y limitaciones lo ejercen de diferentes maneras, unas más violentas que otras. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros siguientes análisis críticos para otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos.
Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de las baladas son... Ésale, mi Bartola, no. ¿Sabías que hace 45 años Jorge Ibargüengoitia escribió la novela Las Muertas, donde nos cuenta la historia de las hermanas Baladro? ¿Sabías que la literatura de Ibargüengoitia se caracteriza por su mofa mordaz sobre el comportamiento chauvinista de algunos héroes, quitándole lo solemne a lo que en su momento fue icónico? ¿Sabías que Las Muertas, publicada en 1977, es una novela que sintetiza el terror que produjo una nota roja en la opinión pública nacional e internacional durante los años 50 y 60? ¿Sabías que la trama Las Muertas gira alrededor de un caso real de homicidio a manos de unas lenonas conocidas como las Poquianchis en el Bajío de México? ¿Sabías que Jorge Ibargüengoitia en su narrativa sobre las Baladros siembra un reto literario al retratar la brutalidad endémica de la prostitución desde una óptica desenfadada y tragicómica? ¿Sabías que las hermanas Baladro protagonizan la barbarie de la historia de las muertas? En este relato, Arcángela Baladro, prestamista reconocida en un poblado de Plan de Abajo, lugar ficticio que refiere al estado de Guanajuato, en donde Ibargüengoitia desarrolla esta y otras novelas icónicas como Los Pasos de López, Estas ruinas que ves y Dos crímenes. ¿Sabías que aquella usurera toma en su poder el burdel de un deudor que no pudo terminar de pagarle y comienza a trabajarlo? Al poco tiempo se lo entrega a su hermana Serafina para que lo administre y empieza su éxito en los tugurios. ¿Sabías que las hermanas Baladro buscan la oportunidad de expandirse y abren otros 2 prostíbulos en ciudades cercanas, comenzando a crecer el negocio de la prostitución y el espectáculo nocturno que tanto demandan los hombres? ¿Sabías que la manera en cómo reclutan a las prostitutas suele ser a través de engaños o por la compra directa a los padres de las jóvenes que por unos pesos o por algún bien malbaratan a sus hijas, adolescentes e incluso niñas? ¿Sabías que resulta una ironía los nombres angelicales de los personajes? ¿Quién diría que 2 mujeres con los nombres Arcángela y Serafina serían capaces de tremendas atrocidades? ¿Sabías que uno de los lupanares propiedad de las Baladros se llama México Lindo? Sorna implícita para un país condenado por la brutal violencia vinculada al crimen organizado y a la trata de personas. ¿Sabías que por años el negocio de las Baladro es próspero, operando al amparo corrupto de diferentes niveles del gobierno que acuden asiduamente a los prostíbulos a ver los espectáculos? ¿Sabías que para la inauguración del tercer antro, el Casino del Danzón, se encuentran presentes funcionarios y autoridades del Estado, alegres de compartir con madrotas y prostitutas? ¿Sabías que la inauguración coincide con la celebración de la independencia de México? Y es la propia Arcángela quien se encarga de llevar a cabo la ceremonia entre vítores de la ralea política. ¿Sabías que el objetivo de Ibargüengoitia va de recrear diálogos y escenarios a partir de los testimonios y las noticias que fueron publicados a raíz del descubrimiento de las fosas clandestinas ahí y en otras entidades? ¿Sabías que la narrativa que nos ocupa es de las pocas novelas en donde se aborda el tema de la prostitución en México? Otro ejemplo es Santa, de Federico Gamboa, en la que se observa de lejos el drama de ese mundo. ¿Sabías que a Jorge Ibargüengoitia le molestaba ser considerado humorista? En todo caso, este autor se veía a sí mismo como un escritor naturalista. Era la realidad la que podía ser graciosa. ¿Sabías que en un arranque de deseo presidencial, el gobernador de Plan de Abajo ordena el cierre de todos los burdeles de la entidad porque está empecinado en hacer las cosas bien con el objetivo de llegar a la silla máxima? Esta situación obliga a las Baladro a ir a hurtadillas a uno de los prostíbulos clausurados para refugiarse junto con una quincena de sus mejores prostitutas, y otras más fueron vendidas a proxenetas de la región. ¿Sabías que las hermanas Baladro, al darse cuenta de que no lograban levantar el negocio tan pronto como ellas habían imaginado,
comienzan a cometer una serie de asesinatos casi de forma involuntaria. La primera víctima es una prostituta enferma que muere a causa de un remedio de curación, sugerido por sus patronas. Consistía en envolver a la paciente en trapos húmedos y sobre estos colocar planchas calientes, por lo que, lejos de curar a la víctima de estos abusos, muere por quemaduras graves. ¿Sabías que Serafina y Arcángela deciden enterrarla en el traspatio del burdel? Luego a las siguientes dos, quienes perecieron al caer del balcón mal puesto por estar peleando los dientes de oro de la primera muerta. ¿Sabías que con esta novela se refleja el humor negro de los mexicanos? Sí, porque hay gente que se ríe de cosas que no tienen ningún chiste. Así en Las Muertas, por ejemplo, hay ciertas situaciones que a muchos les provocan risa, pero que alguien crea que se puede curar a una persona planchándola puede ser ridículo. No obstante, la situación no deja de ser terrible, absurda y risible. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Karen Tobar, Jesús Baez y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.